Gracias. Nuestras felicitaciones. Segundo, permítame primero solidarizarme con el pueblo palestino Mm. por la masacre al hospital de niños que no tienen nada que ver con el conflicto entre los gobiernos y más aún en este conflicto que tiene no recién, es un conflicto de muchos años. Aspiramos en el mundo entero que este conflicto termine porque puede extenderse y eso es peligroso para, sobre todo para los pueblos y para los niños y quienes viven en estas ciudades. Totalmente de acuerdo. Eh, Nosotros hemos visto con la preocupación que ya teníamos de, acuérdense, nosotros decíamos que ninguno de los dos candidatos para los trabajadores garantizaba realmente perspectivas que permitan reactivar primero el tema de las libertades. Sabiendo de la orientación que tienen los candidatos, no podemos dejar eso de lado, porque eso de alguna manera sí se cumple, que la orientación política y la orientación de los sectores a los que representa pueden verse de mejor manera beneficiados en contraposición a los intereses de lo que son las mayorías que hemos estado sufriendo todos estos embates de la crisis. Es decir, mientras durante plena crisis muchas de las empresas que están incluso alrededor de estas empresas de las élites económicas han crecido, los trabajadores y el pueblo en general han sido los que han sufrido el producto de la crisis. La revista Vistazo acaba de publicar entre estas publicaciones que generalmente hace, que son importantes para visibilizar el Ujú. crecimiento de las empresas, más del 18%, si no me equivoco, y eso dejaría ver que estas empresas que siempre han estado en el país, siempre han estado liderando, no han perdido, ni durante la crisis, ni han aportado algo importante. Entonces me parece que la visión de redistribución de la riqueza en estos aspectos debe darse y debe tener esta visión el nuevo presidente, que es lo que estamos pidiendo los trabajadores. Ahora, y El frente tema a lo de que usted la, menciona, Edwin, de esto de la revista, efectivamente, que siempre publican esta información que me parece muy importante, ¿cuál es la preocupación? Que con este gobierno más bien ese perfil se acentúe, es decir, que se dé todavía mucho más ese poder, digamos, de ciertos grupos. bueno, la misma revista menciona y en otros análisis también que hace el Banco Mundial y la CEPAL, habla de la extensión de la brecha que existe Mm. entre los más ricos y los pobres. Es decir, si es que no achicamos esa brecha, si no se hacen esos esfuerzos, vamos a tener los mismos problemas de inseguridad, de pobreza, de desempleo. Es decir, si no apuntalamos las estructuras necesarias para que el país salga adelante entre todos, pero sobre todo los más golpeados, es decir, el enfoque debe ser donde los más golpeados. ¿Qué necesitamos? Necesitamos seguridad. Todos necesitamos la seguridad, Por pero supuesto. la inseguridad está más en los pobres porque ellos están de alguna manera tentados en el tema de la pobreza, tentados sobre todo los jóvenes a involucrarse en estas bandas del narcotráfico, que son presas fáciles al no haber ninguna opción de empleo, al no haber ninguna opción de educación, al estar abandonados con este fenómeno del tema del narcotráfico. Entonces, sí tenemos que ver que la inseguridad no solo es armar a la policía, no solo es poner drones, no es solo poner al ejército a vigilar las cárceles, sino también paralelamente generar una proactividad en la generación de empleo, de mejorar la educación, de mejorar los sistemas de salud. Es decir, tiene que ir todo transversalmente, no lo uno más que lo otro. Entonces, eso es lo que aspiramos los trabajadores. Ok, Eh, ahora, entre las cosas que he leído que ustedes aspiran de manera concreta, vamos a ir viendo ya algunos aspectos puntuales, ¿no? Por ejemplo, dice impulsar un nuevo código de trabajo, tiene que ver con una de sus aspiraciones, pero claro, eso no depende exclusivamente del Ejecutivo, la Asamblea tiene un rol ahí evidentemente crucial. ¿Cómo manejar esos temas entonces? Bueno, ese es otro de los aspectos que preocupa porque no toca solo pedir al presidente, Claro. toca pedirle también a la Asamblea. Nosotros siempre hemos entregado una propuesta de código de trabajo, está en la primera discusión antes de que se clausure, antes de que exista la muerte cruzada, está en primer debate y queremos que se continúe este debate del código presentado por los trabajadores y que de alguna manera regule las nuevas formas de trabajo, las nuevas condiciones de trabajo y genere más libertades. El Ecuador es uno de los 10 países en libertad laboral
más negativos aquí en el mundo. Entonces sí tenemos que empezar a recomponer. Esta crítica que se le hace a nivel mundial debe servir para que el gobierno tenga presente qué es lo que está pasando en el Ecuador en tema de libertad, en tema de trabajo. Entonces, nosotros aspiramos que este código que hemos presentado reúna los requisitos de respeto de las relaciones laborales entre empresarios y trabajadores. Ahora, claro, no es una tarea fácil, la Asamblea también tendrá muchas prioridades. Ayer conversábamos justamente con varios asambleístas electos y claro, las prioridades, cada uno tiene sus proyectos. Vamos a ver si es posible, porque yo coincido con usted que es un tema indispensable. Si queremos salir adelante, tenemos que tener las reglas claras en lo que significa impulsar un nuevo código de trabajo y de alguna manera, pues, en fin, salir adelante en esa línea. Bueno, en todo caso, también hablan ustedes de trabajar en un plan de pagos al IES. Eso también es una tarea postergada permanentemente, ¿no? Pero últimamente algo se ha contribuido, pero evidentemente falta mucho por hacer. Desgraciadamente, nosotros, acuérdense, empezamos ya un diálogo sobre el tema del seguro Claro. social que se estancó con el expresidente del directorio, quien de alguna manera avanzamos hasta hacer el diagnóstico conjuntamente con la OIT, y ahí se estableció un plan de pagos y se estableció una proyección de la deuda incluso que tenía el gobierno con el IES. Es decir, había la intención del expresidente del directorio en ese entonces de avanzar en esa línea. Cuando empieza a topar puntos, nosotros decimos cruciales, como el tema de la corrupción en el manejo de los hospitales y de los contratos, ahí prácticamente le destituyeron. O sea, hubo sectores interesados del gobierno y también de gente de la asamblea que hacían negociados en el hospital del IES, en el tema del IES también, para poder seguir lucrando, digamos, del dinero de los afiliados en estos negocios. Entonces ahí es cuando se estancó. Estuvimos avanzando, hubo un proceso que el mismo presidente Lazo le puso al economista Ledesma, si no me es frágil la memoria, y con él logramos avanzar. Pero desgraciadamente cuando hubo un proceso importante de avance, que era la única mesa que funcionó en esa época del presidente Lazo, le destituyeron y hasta ahí quedó estancado. Hoy vemos prácticamente que los negociados continúan porque hay intereses muy fuertes de grupos vinculados al director actual y al presidente del directorio actual que no han dejado, sino más bien entrever que el IES se está convirtiendo en un centro de negociados nuevamente, pero también un apalancamiento de los gobiernos para que el IES siga entregando dineros a cambio de bonos para solventar la crisis la crisis fiscal que vive el gobierno. Es decir, seguimos siendo caja chica de los gobiernos para tapar la crisis, lo que esto no debería pasar. Normalmente se da 100 días para ver por dónde va el gobierno, cuáles son las decisiones que ha tomado y así empezar a hacer, digamos, ya una crítica. Claro, en este momento tal vez esos 100 días no sean aplicables porque estamos en una urgencia y se esperaría que las decisiones sean inmediatas y por lo tanto la evaluación también va a ser inmediata. ¿Ustedes han previsto, digamos, una suerte de tiempo prudencial para ver por dónde va el gobierno y ver si toman decisiones o qué? ¿Cómo está ese aspecto, Edwin? A ver, nosotros consideramos que quien iba a llegar a la presidencia ya sabía cómo estaba el país, Claro, y que obvio. tiene año y medio para gobernar. Entonces, en este año y medio le toca desgraciadamente un plazo muy corto, empezar a destruir las estructuras de corrupción, Claro. el tema de seguridad, que es importante en todos los aspectos, pero también, como usted decía, no es solo el tema del gobierno, sino también de todas las instituciones del Estado que desgraciadamente se han visto infiltradas con hechos de corrupción y del narcotráfico. Tenemos la policía, las cortes de justicia, las Fuerzas Armadas, es decir, tiene que haber una limpieza, y eso es una tarea no solo del presidente, es una tarea de todas las instituciones de la Asamblea, pero también amerita una mesa de diálogo con con los sectores que han estado más golpeados, no solo con las élites económicas ni con los empresarios. Son los sectores que más hemos sido golpeados, con los que debería sentarse el presidente Noboa y escuchar las propuestas para poder entrar en una paz que le permita a él avanzar, si es que esa es la intención, avanzar a recuperar al país, a mejorar el tema de la seguridad, del trabajo. Es decir, necesitamos un diálogo
inmediato, porque no se puede esperar, como usted dice, 100 días. Ya los diagnósticos están dados. Total, Novoa y tanto la ex candidata Luisa González sabían cómo estaba el país. total, por Entonces, supuesto. no podemos venir a improvisar y a mí me parece una mala carta de presentación, con todo el respeto que se merece, pero es una mala carta de presentación cuando pone a su lado al señor Dajic, que sabemos qué dejó haciendo aquí en el país. Entonces, a mí me parece que esas cartas de presentación no son muy apropiadas para el presidente Novoa y que deberíamos, como digo, de alguna manera entrar en un proceso de diálogo que permita avanzar en las cosas puntuales que necesita el país. Esas cosas puntuales, por ejemplo, también ustedes mencionan no realizar recortes presupuestarios tanto en educación como en salud. Evidentemente se esperaría que eso se mantenga, aunque debería incluso incrementarse, ¿no? Es una deuda también histórica el hecho de no alcanzar los niveles que deberían en inversión de salud y educación, pero por lo menos que no se haga recortes, en eso también yo estaría de acuerdo, ¿no? Luego dice exigir el retorno de capitales que se encuentren en paraísos fiscales. Vaya tarea complicada esa, ¿no? Porque evidentemente quienes están por allá con esos capitales pueden ser un poco grupos importantes a veces. A ver, si es que hay una racionalidad y no es un aspecto del socialismo, del progresismo, si hay una racionalidad económica y técnica, es lo que han hecho otros países, es decir, han incrementado el impuesto a salida de divisas para evitar que salgan los capitales y han incentivado a que vengan los capitales con otro tipo de medidas tributarias que les permite invertir en el país. Esos son aspectos que se pueden dar, que eso se ha comprobado que en otros países ha dado resultado, mientras dure la crisis, y de ahí sí ir reduciendo el tema del impuesto a la salida de divisas. Es decir, hay cómo hacerlo si es que hay voluntad y compromiso político del gobierno. Pero si es que no hay voluntad, si se dejan seguir jugando más de 40 millones de dólares o 400 millones de dólares que se han estado jugando fuera del país, si se deja esa especie, no va a haber capital que pueda aguantar ni el proceso de dolarización, ni tampoco el proceso de reactivación. Entonces, a mí me parece que él perteneciendo a un grupo económico importante, debería dar ese tipo de señales que les permita al país reactivarse económicamente, no permitiendo que primero no salgan los capitales de aquí del país a paraísos fiscales y tener un control exigente y dar una lección a estos capitales que ilegalmente incluso fugan fuera del país. La banca ha sacado capitales fuera del país en vez de reinvertirlos en el Ecuador, cuando ha sido uno de los grandes ganadores incluso de la crisis. Entonces, ¿qué ha aportado la banca en el COVID? ¿Qué ha aportado la banca en la crisis económica? Y ellos mismos han dicho, estamos fuertes, estamos sostenibles, pero no aportan nada. Entonces, a mí me parece que un aporte de la banca debe ser bajar el interés a un dígito para que se sostengan con las deudas que tienen los pequeños y medianos productores y reinvertir este capital para que los nuevos emprendimientos tengan una inversión importante, pero con un interés bajo, porque un emprendimiento con el 20, con el 30% no lo puede aguantar. Y no solo exigir a la banca pública, se necesita exigir a la banca privada, porque la banca pública ya no tiene dinero. Entonces, a mí me parece que tiene que haber una comunión de la banca, de las financieras privadas también a que aporten a esta reactivación económica. Y ya que Entonces, menciona, es lo que estamos solicitando. ya que menciona la banca, también otro de los detalles en torno a la banca es la apertura para que banca internacional venga al Ecuador. ¿Y cómo así? Porque alguien diría, bueno, eso implicaría una figura de un Estado pues supercapitalista, que vengan grandes inversores o grandes banca de la banca internacional. Pero por otro lado eso implica competencia, ¿no? Mejores condiciones para el usuario. Por ahí va el tema. Así es, pero hay que ver qué banca trae. Nosotros de la CEDOCUD, en una reunión con el presidente, cuando estuvimos en el FUD, y quien le habla, propuso que se traiga banca a competir en el país, pero no cualquier banca, no cualquier financiera. Nosotros decíamos, hay capitales en la India que han trabajado en procesos de desarrollo social y que dan intereses que dan préstamos de bajo interés, perdón. Uh-huh. Entonces, debería hacerse ese tipo de competencias, pero no podemos traer a una banca ligada a las mismas élites o al mismo monopolio del capital a que venga a enriquecerse. Entonces, sí hay que tener cuidado en decir, bueno, vamos a traer capital o banca internacional, pero que no esté ligada y que más bien que esta banca haya trabajado en procesos de desarrollo social, como son los capitales o las financieras
financieras que tenemos allá en la India, que hay un ejemplo sobre este aspecto. Entonces me parece que es importante, incluso en la India hemos escuchado que hay incluso el tema de los préstamos para grupos de mujeres, de comunidades de mujeres que han desarrollado importante actividad dentro de los países. Entonces me parece que estas buenas prácticas hay que reinsertarlas en el país, porque es necesario tener inversión, seguridad jurídica para esta inversión, pero también permitir que no se salgan los capitales y que se reinvierta en el país y generar el empleo, ¿no? Y esa iniciativa de la India efectivamente ha descubierto además que cuando se hacen préstamos las mujeres son mucho mejores pagadoras que los hombres, ¿no? Es decir, saben administrar mejor el capital y ser más cumplidas con lo que tienen que devolver, ¿no? A veces los hombres parece que tenemos mala fama en eso, en términos de coger el dinero y primero, si es viernes, peor todavía, pues, ¿no? Se hace un recorrido por la casa de los amigos finalmente y donde terminan y ya llega a la casa con menos de lo que se esperaba, ¿no? Parece que las mujeres por allí son más precavidas. Bueno, lo importante es que estas financieras que vengan tengan, digamos, dentro de su currículum el trabajo de este tipo de inversiones sociales. Porque, como digo, si traemos una banca que igual va a ser una banca del 22%, del 16% o del 14% y vinculadas a estos monopolios financieros, no serviría de nada. Entonces, hay que traer banca que permita financiar con bajos intereses, pero que también tenga un direccionamiento a aportar en el desarrollo social del país. Bien, ha sido todo por ahora. Agradecemos a Edwin Bedoya, vicepresidente de SEDUCUG. Estaremos pendientes si es que finalmente toman decisiones frente a lo que va a ocurrir cuando el señor Noboa ya entre plenamente en funciones, aunque se dice que ya desde este momento debería darnos más información. Realmente sí, conocemos un par de nombres probables de ministros, pero todavía hace falta que nos diga con claridad cuáles van a ser las líneas de trabajo cuando ya se posesionen, ¿no? Insisto, el tiempo es apremiante y no podemos perder un segundo. Gracias nuevamente, Edwin, que tenga buen día. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.